Amigas y amigos, gracias por confiar en Telediario. De inmediato un repaso por las noticias más importantes de la jornada. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Bienvenidos. Ecuador no descarta ampliar el decreto de emergencia que concluye a mediados de mayo. Esto mientras el COE estableció que los municipios actuarán en el marco de sus competencias para tomar las decisiones mientras dure la emergencia sanitaria. El distanciamiento social planteado como nueva fase de la emergencia sanitaria no autoriza el inicio de actividades productivas, laborales, comerciales o de distracción. Las autoridades piden informarse adecuadamente y evitar interpretaciones erróneas de las disposiciones. El ministro de Transporte y el prefecto del Guayas supervisaron el avance de obras para habilitar un paso en la población de Colimes tras la caída del puente que conectaba el cantón con esta provincia. El gobierno de Estados Unidos donó suministros médicos de protección a la gobernación de Guayas para la Fuerza de Tarea Conjunta para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En lo internacional, países europeos mantienen medidas de desconfinamiento en sus territorios por la disminución de casos de COVID-19. No se descarta ampliar el decreto de emergencia que concluye a mediados de mayo. Así lo informó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien además reiteró que los gobiernos autónomos descentralizados deben actuar en el marco de sus competencias para tomar las decisiones en esta crisis sanitaria. Este fin de semana se trabajó en la unificación de la información y desde hoy se incluye el número de casos recuperados. 1.103 recuperados. Es decir, estas personas han logrado pasar todo el proceso desde el contagio que tuvieron y ya se ha verificado por laboratorio que no tienen más el virus. Las muestras para COVID suman 61.529. De ellas, 23.240 resultaron confirmados. Se descartaron 25.052. 1.557 recibieron el alta hospitalaria. Se registran además 663 defunciones por COVID y 1.138 defunciones por sospecha de COVID. Además, se respondieron inquietudes y precisaron anuncios previamente señalados por el gobierno nacional, entre ellos, si el COVID es considerado una enfermedad laboral. Hay algunas discusiones que yo he presenciado por un documento interno del IES respecto de médicos, pero no en términos generales, no hay ninguna disposición que convierta al COVID en una enfermedad laboral. No es así. Sobre el estado de excepción, la ministra Romo dijo que se estudia la ampliación del mismo, pues a mediados de mayo concluiría. Además que este decreto contempla varias restricciones y sobre esa base deben decidir los gobiernos autónomos descentralizados. No pueden transitar los pasajeros entre provincias, no está permitido, no se pueden hacer espectáculos públicos, no se van a reiniciar las clases presenciales, no se pueden dar aglomeraciones, no se puede reincorporar el 100% de trabajadores al trabajo, sino por porcentajes dependiendo del color del semáforo. Esto es el margen de actuación que cada COE cantonal podrá decidir. Y lo que en estricto sentido jurídico se conoce como competencias concurrentes, añadió. Pero de ninguna manera significa que estos municipios o ningún municipio va a dejar de contar con el acompañamiento y el trabajo de todas las instituciones del gobierno nacional. En cuanto a la situación laboral y económica de trabajadores y empresas, la ministra dijo que una de las estrategias está anclada a la ley humanitaria y otras fuentes adicionales. Renegociando la deuda, buscando financiamiento externo y con un esfuerzo colectivo a través de los mecanismos que están en la Ley de Apoyo Humanitario en la Asamblea Nacional. Expresó su preocupación y la del gobierno nacional ante el caso que provocó una confusión al haber informado erróneamente que una persona falleció cuando no fue así. Aseguró que se toman los correctivos del caso para que no vuelva a suceder. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. La fase de distanciamiento no implica volver a una absoluta y normal las actividades productivas, tampoco las laborales ni las comerciales o las de distracción. Las autoridades recalcan en la importancia de escuchar y atender bien las disposiciones oficiales para no dar cabida a rumores ni erróneas interpretaciones. Esta será una semana clave donde jugarán un papel fundamental las autoridades locales, pues serán ellos quienes determinen si cada una de sus jurisdicciones están listas para un cambio de color en el sistema del semáforo. Las autoridades han sido claras,
A partir del próximo 4 de mayo, el país no volverá a una actividad normal, como que no hubiese pasado nada. El presidente Moreno enfatizó que la emergencia sanitaria continúa. El 4 de mayo iniciaremos una nueva fase en el combate a la pandemia del COVID-19. Que quede muy claro, que quede muy claro. Esto no significa que la emergencia sanitaria haya terminado. Por favor, de ninguna manera. Vamos todos a enfrentar la emergencia social y económica bajo los más estrictos controles y normas sanitarias. Iniciaremos una cuidadosa y progresiva apertura de algunos sectores productivos, pero con rigurosos protocolos sanitarios. Vuelvo a repetir, rigurosos protocolos sanitarios. Las parroquias, cantones, provincias o regiones que a partir del 4 de mayo venidero sigan en color rojo deben continuar acatando las medidas de restricción ya por ustedes conocidas. Solo se amplía las operaciones de comercio en línea y horarios más extendidos para la entrega de servicios a domicilio. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo el viernes anterior que la etapa del distanciamiento no implica que haya autorización para salir de las casas sin ningún tipo de medida. Es una nueva normalidad en donde nuestra gran tarea va a ser guardar distancia entre nosotros. Lo estábamos viendo ya en la siguiente diapositiva. Distancia en la calle, distancia en las oficinas, distancia en los comercios. Se recomienda al menos esta distancia de 1,5 metros entre cada persona, portando las mascarillas, los cubrebocas. En esta semana será importante que escuche y comprenda bien las disposiciones oficiales. No dé cabida a rumores y erróneas interpretaciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y varios alcaldes consideran sensata la decisión del Gobierno Nacional de establecer un color de semáforo por cantones para previa evaluación pasar de la fase de aislamiento al distanciamiento social. En su mayoría, los burgomaestres consultados por Telediario mantendrán el color rojo en sus jurisdicciones, al menos durante el mes de mayo. Los alcaldes empiezan a reaccionar sobre la implementación de la semaforización que, entre otras cosas, establece niveles diferentes de cuarentena y aislamiento, según la situación del COVID-19 en cada uno de los más de 200 cantones del país. De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno Nacional, los comités de operaciones de emergencias cantonales decidirán, previa evaluación del número de contagios y la disponibilidad del sistema de salud, si su localidad le corresponde el color rojo, amarillo o verde. Antes de este anuncio, el alcalde de Quito, la segunda población con mayor número de contagios en el país, había ya solicitado al COE Nacional mantener el aislamiento en la capital. Explicó 3 razones. La curva de contagios en la capital no se ha estabilizado. Según cifras, hay acrecentamiento de contagios a diario y el sistema de salud no tiene la capacidad suficiente para someter a pruebas y aislar a cada caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta emisión no se ha emitido criterio alguno respecto a esta última resolución del COE Nacional. Por su parte, Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, cantón con más casos positivos en Manabí, califica de sensata la estrategia de semaforización adoptada por el Gobierno Nacional, puesto que cada una de las localidades vive en realidades distintas. Anuncia que en este escenario el color rojo se mantendrá en el mes de mayo para realizar las evaluaciones respectivas. De acuerdo a nuestros análisis, vamos a solicitar, y por esas condiciones especiales que le hablé al inicio de Portoviejo, vamos a solicitar que se cree la zona especial de seguridad para Portoviejo, así como la hicieron en Guayaquil. Nosotros tenemos un objetivo claro: reducir la velocidad del contagio para que nuestro sistema sanitario pueda atender los enfermos. En la Sierra Centro del país, el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, también concuerda con la aplicación del sistema de semaforización. De hoy en adelante, obviamente, nos toca irnos preparándonos para que sea el momento adecuado que se decida cambiar de situación. Por hoy es responsabilidad de todos, desde el punto en que nos encontremos. Las empresas, supermercados, constructoras, la tienda del barrio, a elaborar su propio protocolo biosanitario. Mientras en la región amazónica, Carlos Guevara, principal personero de la ciudad de Tena, la población con el menor número de casos de COVID-19 del país, anunció que acogerá el sistema de semaforización por la seguridad de la propia ciudadanía y así evitar que los contagios se expandan. Nos mantenemos en semáforo rojo, estaremos monitoreando el movimiento de cada uno de estos indicadores, pero explicarle a la ciudadanía y al país que la provincia de Napo, con la gran mayoría, por no decirle todos los cantones,
hemos tomado la resolución de continuar con el semáforo rojo, continuar con la cuarentena. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Las autoridades insisten en mantener las medidas de bioprotección personal para cumplir con éxito la siguiente etapa de la emergencia sanitaria, en donde se aplicará el distanciamiento social. Alemania, Corea del Sur y Japón son los países del mundo que aplicaron medidas para reducir los casos de contagio más pronto. Corea del Sur combinó la información a la ciudadanía, su participación y una campaña masiva de pruebas. Además, se enviaban mensajes de texto a los ciudadanos cuando se detectaba un caso cerca de su casa o lugar de trabajo. El éxito de Japón se debe a la profunda preocupación de sus ciudadanos por la higiene y al poco contacto social que tienen, es decir, no se abrazan o besan al saludar, lo cual se considera fuente de propagación del virus. Además, las escuelas y universidades japonesas fueron de las primeras en cerrar sus puertas en el mundo. Mientras Nueva Zelanda declaró victoria sobre los contagios, la primera ministra Jacinda Ardern afirmó que su país ganó la batalla contra la transmisión masiva. Autoridades sanitarias registraron solo un caso de contagio en las últimas 24 horas. Estos casos demostraron que no solo las pruebas masivas ayudan a detectar nuevos casos del virus, sino que la colaboración y la conciencia ciudadana son fundamentales para detener los contagios. En cualquiera de las fases que indiquen los semáforos en Ecuador, en todas las ciudades y pueblos es necesario que la ciudadanía se mantenga colaborando con las medidas de higiene permanente de las manos con agua y jabón, desinfectarlas con alcohol, la limpieza constante de superficies, el distanciamiento social y el uso de mascarilla o cubrebocas en todo momento en el espacio público. Entre las recomendaciones a cumplir están mantenerse a 2 metros de distancia de otras personas, evitar las aglomeraciones. En las empresas deben cumplirse protocolos de bioseguridad y medidas preventivas. Recuerde que el compromiso ciudadano es fundamental para acatar las medidas dispuestas por las autoridades. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y durante esta semana le daremos a conocer cómo se modificarían las restricciones de movilidad si las autoridades de algún cantón deciden pasar de color rojo, amarillo o verde dentro del sistema de semaforización en la siguiente fase de la emergencia sanitaria. Hablemos de la movilidad de los vehículos particulares. Actualmente el semáforo de todos está en rojo y por ello nuestros autos pueden salir una sola vez por semana de acuerdo al último dígito de la placa. Por ejemplo, el lunes circulan los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. El martes los de placas 3 y 4 y así sucesivamente. Los fines de semana nadie circula. Pero si en nuestra localidad el color del semáforo llegara a pasar a amarillo, los vehículos podrán salir al menos 2 veces cada semana. Un lunes saldrían los autos con placas 1, 2, 3 y 0, los cuales volverían a circular los días jueves. En esta coloración ningún vehículo puede movilizarse los domingos. Con semáforo en verde, en cambio, sí se podrá circular los fines de semana. Aquí la restricción será por números pares e impares. Los lunes, miércoles, viernes y domingos, por ejemplo, lo harán las placas impares. Y los días restantes los autos con placas pares, incluido el 0. Alex Llanos, Medios Públicos. Mañana, en cambio, presentaremos cómo se reactivaría el transporte público ante la posibilidad de cambio en el color del semáforo. Mientras tanto, tenemos más información para compartir con todos ustedes. Le contamos que durante la emergencia sanitaria, Ecuador ha dejado de vender 9.000 millones de dólares. Ahora el país se prepara para una reapertura productiva. Este lunes arrancó el plan piloto de reactivación del sector de la construcción con al menos 43 proyectos entre públicos y privados. En promedio, la construcción ha perdido 1.600 millones de dólares mensuales por la emergencia sanitaria, un sector que venía ya acarreando pérdidas y crisis por la situación y los acontecimientos en el país. La paralización de 486.000 personas. Los bienes que se transan en la construcción son del orden de 20.000 millones de dólares al año. Y el ministro de la Producción dio la cifra de cuánto ha dejado de vender toda la cadena de producción del país en los 40 días de aislamiento obligatorio. Cerca de 9.000 millones de dólares. Y eso significa que muchísimas fuentes de empleo al día de hoy lamentablemente ya se han perdido. Desde este lunes, la construcción, uno de los ejes de la economía y empleo, reinició su actividad con la primera fase del plan piloto, con al menos 43 proyectos calificados por el gobierno. 30 empresas del sector privado y unas 15 del sector público para que inicien las pruebas de este protocolo. Estos proyectos empezarán poco a poco, porque lo que se trata es de priorizar la salud. Hemos priorizado aquellas empresas que han cumplido y que han calificado los diferentes requerimientos. Representan 4.000
fuentes de empleo aproximadamente. Ontaneda precisó que se han seleccionado los prioritarios. En lo público, la edificación de hospitales, centros de salud y viviendas de interés social. En el sector privado, infraestructura, industrial y también casas. Sobre todo está en Quito y en Guayaquil. También está en Cuenca, en Manabí, en cantones como Daule. Las obras no son nuevas, ya están en ejecución. Incluso algunas están terminadas y en ellas se realizarán un estudio en todos los componentes que integran al sector. Probar el protocolo, optimizarlo para que enseguida toda la actividad de la construcción aplique el protocolo. La sociedad tiene que entender que el virus va a estar ahí durante 1 o 2 años más. El objetivo fundamental es un trabajo ordenado que cumpla con las normas sanitarias, como el distanciamiento entre obreros, que cuenten con mascarillas y los elementos de protección para evitar el contagio del virus. Se les va a proveer de transporte. No pueden salir a comer en la tienda, en los restaurantes, se les va a proveer de alimentación, todo este tipo de cosas. El proyecto piloto puede ser consultado en www.produccion.gov.es. Tiene 19 páginas y establece los parámetros como el traslado de los trabajadores desde sus hogares, medidas para el ingreso y salida de vehículos de carga, para el hospedaje del personal en obra, el manejo de residuos peligrosos e infecciosos. El gobierno será el encargado de calificar los proyectos a través del mismo portal web, en el que se deberá llenar los formularios. Yandún aclara que las empresas se encargarán de contactar a los proveedores de insumos y que esto no implica que se abrirán ofertas de trabajo. Y se va a emitir los salvoconductos para que las fábricas o ferreterías les abastezcan de materiales. El ministro de la Producción se refirió además a las pérdidas de toda la cadena de producción del país. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En el proyecto de ley para el ordenamiento de finanzas públicas que planteó el Ejecutivo se establece la eliminación de la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Los legisladores que forman la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional propusieron algunos cambios. En este momento se encuentran reunidos para someter a votación el informe. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió este proyecto de ley con carácter de económico urgente el pasado 16 de abril. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorst, el secretario general del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y varios ministros de Estado constataron la entrega de productos alimenticios a padres de familia de escuelas públicas. Este plan piloto es una iniciativa del trabajo articulado entre el sector privado y el gobierno nacional que contempla la distribución de 2 millones de canastas a familias vulnerables en todo el país. El segundo mandatario y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, también visitaron Ciudad Victoria con las brigadas Guayas Vive con servicios de salud, alimentación y fumigación. Estado enfocados en dos actividades importantes. La primera es el proyecto que tenemos de entrega de kits alimenticios. Estamos haciendo el plan piloto esta mañana en la ciudad de Guayaquil. Vamos a hacerle ciertas correcciones, pero eso nos va a permitir entregar más de 1 millón de kits alimenticios a padres de familia de escuelas públicas que no sean beneficiarios del bono y que necesiten esta ayuda en este momento para poder sostener el aislamiento unos días más. Continuamos con la entrega de víveres, en este caso el kit normal de víveres no perecibles, acompañado ahora por primera vez de un kit de víveres perecibles, verduras, legumbres, que son tan necesarias para la dieta. Asimismo, la fumigación y los equipos de salud que están tomando las pruebas de COVID para atender a personas que hayan estado con síntomas. 1.500 familias que reciben cada día alimentos de parte de la gobernación de la provincia del Guayas, gracias a las donaciones de todas las empresas solidarias en este momento de crisis. El Gobierno Nacional implementará un plan para las artes y la cultura por etapas. Se contempla la entrega de un bono humanitario para trabajadores de la cultura en situación vulnerable y créditos para impulsar estas actividades. En el plan para las artes, a 5.500 trabajadores de la cultura vulnerables se les entregarán $60 durante 3 meses, con lo cual el Estado invertirá $1.050.000. Además, se creará una línea de fomento para la emergencia de $1 millón para la creación y circulación de contenidos para 2.500 trabajadores de la cultura. Otro aspecto serán los créditos para trabajadores, para impulso de la cultura, con montos desde $10.000 a $500.000 y a 10 años plazo. Posteriormente, se difundirán los contenidos culturales en línea a través de sitios web.
Para la fase de reactivación y recuperación, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual y el Instituto de Fomento de las Artes redefinirán estrategias, se replantearán los servicios artísticos y culturales con el uso de las nuevas tecnologías. Además, se generarán protocolos y normativas para consumo de arte y cultura y existirán acuerdos para privilegiar el consumo de contenidos artísticos y culturales nacionales y locales. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Los gobernadores de las provincias de Santa Elena, Bolívar, Azuay y Sucumbíos intensifican los recorridos puerta a puerta y en carreteras para brindar atención médica. Se ofrecen productos a precios justos, se verifican los salvoconductos y la circulación de vehículos de acuerdo al último dígito de la placa. Hiervan el agua y después que servir el agua, tiran la hoja de eucalipto. Las brigadas médicas llegan con consejos útiles e importantes para que el virus no ingrese a los hogares de la provincia de Santa Elena. Son pacientes que padecen de diabetes e hipertensión, que interrumpieron sus tratamientos por miedo al contagio de COVID-19 o por falta de transporte. Muchos de ellos, al no recibir sus medicamentos, sufrieron una descompensación en su salud. Desde el 15 de abril han atendido a 1.169 ciudadanos de 7 comunas. Como se puede observar, la medicina gratuita. De la misma manera se ha hecho una articulación con el GAT de Santa Elena, donde se les está dando raciones de alimentos y se está fumigando en este mismo día a toda la comunidad. Mientras que en Sucumbíos, el gobernador recorrió puerta a puerta Xuxufindi. Aquí se implementaron las ferias móviles a precios justos, con productos traídos de Ambato. Recibir en las puertas de nuestros hogares, o sea, las cosas de primera necesidad, y un apoyo muy importante porque así no se especulan los precios, ¿no? En la Sierra Centro, en la provincia de Bolívar, el gobernador encabezó un operativo para verificar el cumplimiento del uso adecuado de salvoconductos. Hemos visto cómo la gente todavía no respeta el hoy no circula. Hemos capturado algunos vehículos. En total, desde el 7 de abril que empezaron los operativos, ya llevamos 110 vehículos capturados. En Cuenca, capital de la provincia de Azuay, las acciones de control se centraron en restablecer el orden en el espacio público destinado para el comercio mayorista de esa ciudad. Hemos visto bastante irresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Hasta este momento tenemos aproximadamente 5 vehículos ya retirados. Más de 40 uniformados participaron en el operativo que se ejecutó desde la madrugada. Retiraron a los ciudadanos que intentaron colocarse en las vías y aceras cercanas para vender los productos. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Con el objetivo de apoyar al gobierno de Ecuador a mitigar los efectos del brote del COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en el país realizó una segunda donación de elementos de bioseguridad a la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas. La Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, a través del Programa de Asistencia Humanitaria de la Oficina de Cooperación en Seguridad, ha realizado varias donaciones para el país de equipos de bioprotección. En una primera ocasión hizo la entrega de 2.210 mascarillas y trajes de bioprotección y 40 artículos de equipo médico, incluso estetoscopios para médicos y enfermeras. En una segunda donación que se efectuó el lunes 27 de abril, se entregaron 604 mascarillas tipo N95, 250 trajes de bioseguridad desechables con capucha, 250 zapatones de bioseguridad, 3.000 pares de guantes, visores faciales y bombas de fumigación manuales con capacidad de 18 litros y además desinfectantes. Y esto irá directamente para Guayaquil, para la Fuerza de Tarea Conjunta, el Hospital de Guayaquil. Perfecto. Que necesita, el esfuerzo principal que ha tenido las Fuerzas Armadas es dar atención a la zona especial de seguridad. Una pequeña muestra de nuestra gran solidaridad, gran interés en colaborar con Ecuador en este momento de crisis. Cabe recordar que en días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tuvo una gran conversación con el presidente Lenín Moreno sobre la pandemia de coronavirus en el país. El primer mandatario estadounidense manifestó que brindará ayuda a Ecuador para luchar contra esta enfermedad. Muestra de la solidaridad de este país es esta segunda donación de elementos de bioseguridad. Además, el embajador de Estados Unidos en Ecuador informó que destinará $2 millones para la salud pública ecuatoriana. El día viernes, el presidente Trump ofreció al presidente Moreno varios tipos de EPP, incluyendo ventiladores también para los hospitales en Ecuador. También estamos ofreciendo en este momento millones de dólares de apoyo.
El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, agradeció la ayuda brindada por Estados Unidos. Aseguró que estos elementos servirán para precautelar la seguridad del personal militar que atiende la emergencia sanitaria en todo el territorio ecuatoriano. Carla Arcentales, Medios Públicos. La Cruz Roja Ecuatoriana entrega kits de alimentos y limpieza a grupos vulnerables por la emergencia sanitaria. Además, mantiene el servicio gratuito de telemedicina y asistencia psicosocial para personas que lo necesitan. En este video observamos cómo un profesional médico de la Cruz Roja Ecuatoriana atiende a través del servicio de teleasistencia a una paciente que llamó al mismo para ser tratada por una afección en su salud. Póngase unos 20 minutitos, por lo menos unas 2 veces al día. Tiene un papel, le voy a dar una indicación de medicación. Mediante la línea gratuita de contención emocional, Carla Alvear, voluntaria de la Junta Provincial de Pichincha de la institución, presta atención psicológica a una persona que tiene algún tipo de dificultad provocada por el encierro de la cuarentena. ¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo le gustaría que le llame? Mucho gusto, Carmen. Ambos servicios de teleasistencia, coordinados conjuntamente con la Secretaría de Salud del municipio de Quito, son gratuitos y tienen la misión de prestar atención especializada a la ciudadanía sin necesidad de salir de sus casas. Que actualmente frente a la emergencia están apareciendo situaciones como estrés, ansiedad, nerviosismo, temor. Entonces la importancia de un psicólogo en estos momentos va a ayudar a que la salud mental mejore. La Cruz Roja Ecuatoriana, en articulación con el COE Metropolitano, entrega kits de alimentos. En toda la capital, alrededor de 60 personas apoyan con su contingente humano para que estos productos lleguen a todos los rincones posibles. Entendiendo que está destinado para personas vulnerables, personas que se encuentran en los grupos prioritarios y también personas en movilidad humana, quienes en estos momentos son personas que se encuentran en alto riesgo. Para poder financiar todos estos servicios gratuitos y solventar los salarios de los trabajadores y los costos de la logística de cientos de voluntarios que prestan sus servicios a la institución, la entidad activó un servicio con costo de desinfección. Estamos con una unidad de técnicos especialistas para generar desinfecciones tanto en casas, en empresas, en parques, en diferentes espacios públicos o privados, con el objetivo de ayudar también a la población en procesos de desinfección. Si desea contratar este servicio y ayudar a la Cruz Roja Ecuatoriana, lo puede hacer al número 098-843-0817. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, la Administración General del municipio de Quito y la Secretaría de Salud de Quito recorrieron el Centro de Atención Temporal Quito Solidario para verificar su avance como futuro centro de aislamiento preventivo obligatorio. Este lunes se entregaron 400 biombos, 400 almohadas, 445 juegos de sábanas, 404 cobijas, 2 kits de menaje de cocina comunitarios, 25 kits de limpieza comunitaria, 25 kits de higiene personal y 2 cocinas industriales para complementar las 370 camas de este centro que tiene previsto abrir sus puertas en el mes de mayo. Ubicado en el Centro de Convenciones de Quito, al norte de la ciudad, este será un establecimiento de salud que atenderá por referencia del Ministerio de Salud, contará con seguridad privada y respaldo del Ejército ecuatoriano, por lo que será un espacio fundamental para posibles pacientes a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y evitar que se sature el sistema de salud en la capital. Continuamos. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, supervisaron el avance de obras en Colimes tras la caída del puente que conecta al cantón. A partir de este lunes opera una gabarra para transportar vehículos a través del río Daule. Las obras avanzan en Colimes tras el colapso del puente que conectaba este cantón del Guayas con Manabí. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, constató los trabajos de remoción de escombros para instalar provisionalmente 2 puentes Bailey, con una inversión de $5 millones. 2 puentes de delta de 70 metros cada uno, con una pila en medio, para poder recuperar la operatividad de esta conexión. A la par se fortalece el sistema vial para facilitar el ingreso y salida del cantón por carretera. La rehabilitación de la vía Santa Lucía, Pedro Espinal, Piñal hasta Colimes, que eso está en
lastre, pero que vamos a rectificarlo, vamos a arreglarlo, vamos a dejarlo mucho más transitable para que el recorrido, que es de 33 kilómetros, se pueda hacer en el menor tiempo posible. Además, desde este lunes opera la gabarra para transportar hasta 3 vehículos a través del río Daule. Hay una gabarra que está a disposición para que puedan pasar carros de 2 ejes, no solamente en el tramo de Palestina, San Jacinto de Colime, sino en una que hemos tenido el contacto con personal de aquí, nos ha ayudado el alcalde de Balsar, que nos ha podido ceder esta gabarra que viene desde el sector de Don Bosco, y ya le hemos cambiado de motor para que pueda haber circulación de lado a lado. En Colimes también se ha hecho la entrega de kits de alimentos y se mantiene en el sitio una clínica móvil para atender a la ciudadanía. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Electoral debate diferentes escenarios para los comicios presidenciales del 2021. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra el coronavirus todavía tardará en estar lista varios meses. Frente a este escenario, en el interior del Consejo Nacional Electoral, en el CNE, se preparan métodos de votación alternativa para ir a las urnas el próximo 7 de febrero de 2021. El Consejo Nacional Electoral no puede ser ajeno a esta realidad. Por eso hemos puesto sobre el debate posiciones, sugerencias, iniciativas para que sean analizadas, pero sin descuidar 3 aspectos: el tema presupuestario, el tema de la legalidad y la constitucionalidad y el tema del acuerdo político que deben tener las organizaciones políticas como actores importantes, que pasa principalmente por ahí, y de la confiabilidad de la ciudadanía para nuevos sistemas de votación que se podría pensar. El Código de la Democracia, en el artículo 113, señala que se pueden decidir para los sufragios métodos electrónicos o telemáticos de votación y escrutinio en forma total o parcial. Por ello, una de las alternativas sería el voto electrónico. Es un desafío muy grande, un desafío en el que nosotros lo principal es que tenemos que garantizar la transparencia, la limpieza del proceso electoral para las elecciones de 2021. Que no podemos perder de vista es el tiempo que tenemos para implementar este nuevo sistema, si fuera el caso. Con el objetivo de evitar aglomeraciones durante las elecciones, también se ha pensado en varias alternativas. Ya sea por jornadas de votación que se puede dividir entre hombres, mujeres, un día, otro día, en la mañana, con horarios. También estamos mirando en la posibilidad que, si bien no puede ser y no en todo el país, sí en las provincias más críticas como es Pichincha y Guayas, donde se podría aplicar este sistema de votación. Esto sí nos permite la Constitución, esto sí nos permite la ley. Respecto al fallecimiento de más de 600 personas a nivel nacional por el COVID-19, Atamaín mencionó que el padrón electoral se actualizará para los comicios del 2021 de acuerdo a la información remitida por el Registro Civil. El próximo 18 de agosto de 2020 se cerrará el padrón electoral para las elecciones del 7 de febrero de 2021. Carla Arcentales, Medios Públicos. En otro tema, este domingo 26 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia notificó la sentencia de 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros involucrados, entre ellos exministros del gobierno anterior y varios empresarios acusados de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Según la Fiscalía General del Estado, los procesados conformaron una estructura criminal que recibió millones de dólares en sobornos para el financiamiento ilegal del movimiento Alianza País. El pasado 6 de marzo del 2020, el exmandatario Correa fue declarado como autor de ese delito y la fiscal Diana Salazar pidió la máxima pena aumentada en 1/3. Los abogados defensores de los acusados han reiterado que apelarán el fallo, el mismo que no es de última instancia. La Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA ejecuta operativos de control de productos de bioseguridad. En Ambato, por ejemplo, se decomisaron supuestos jarabes para curar el COVID-19. Más de 800 frascos y más de 1.200 etiquetas de un supuesto remedio elaborado con productos naturales contra el coronavirus, sin registro sanitario, se decomisaron en Ambato. Durante el operativo interinstitucional participaron la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, la Fiscalía General del Estado y el Grupo de Operaciones Especiales, Criminalística y Policía Judicial.
El producto llamado COVID-20 era publicitado en redes sociales y medios de comunicación locales. Era fabricado en una planta de elaboración de bebidas alcohólicas sin permiso de funcionamiento, ubicada en el sector de Izamba, al norte de Tungurahua. Como parte de estos controles a nivel nacional, en Cuenca también se detectó la venta de alcohol antiséptico irregular. Se decomisaron 36 litros sin registro sanitario. Expertos en epidemiología recomiendan el uso de antisépticos que contengan más del 70% de alcohol para combatir el coronavirus. La agencia de regulación, ARCSA, es la que a nosotros nos da la pauta y podemos ingresar inclusive en la página web para saber cuáles son estos productos que constan de registro sanitario. Medicinas que también se dicen ser que curan el COVID, que eso es mentira. Entonces, nosotros tenemos que obligatoriamente no caer en este tipo de engaños porque podemos hacer nosotros daño a la salud. Deben dar cuenta, primero, de que tenga registro sanitario, segundo, de su composición, que esté compuesto por alcohol superior al 70 o superior al 70%, y que tenga su respectiva marca y su respectiva condiciones de conservación. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y cambiamos de tema para contarles que la policía buscó por aire, mar y tierra a sujetos acusados de robar, quemar una moto policial y agredir a 4 agentes del orden que realizaban patrullajes en el sur de Guayaquil. Los agresores se encuentran en manos de la justicia y enfrentan cargos por ataque, resistencia y destrucción de bienes del Estado. 6 detenidos acusados de participar en disturbios en la cooperativa Puerto Lícita del Guasmo en Guayaquil dejó un operativo por aire, mar y tierra que desplegó la policía este fin de semana en el sur de la ciudad. Esto luego de que los uniformados fueran agredidos mientras realizaban patrullajes de control en el sector. Según el parte policial del mayor Alejandro Saldumbide Navía, del Distrito Sur, varios bienes del Estado fueron destruidos, como motocicletas policiales. A una de ellas le prendieron fuego. 4 servidores policiales resultaron golpeados y con heridas leves. Los hechos fueron registrados por los moradores de la zona. Que ciertos manes también tienen fierro. Uy, esos manes se le llevan la moto, oye, se ¡Ana! La moto. Se ganó una moto ese pelado, mami. Se van a meter en problemas. A la acción policial se unió personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden HUMO, Grupo de Operaciones Motorizadas GOM, Grupo de Intervención y Rescate GIR, Policía Judicial y el Servicio de Aeropolicial en coordinación con las Fuerzas Armadas. Los sujetos se habían dado a la fuga, por lo que la búsqueda por tierra se intensificó. Los agentes se movilizaron, unos en helicóptero para peinar la zona, considerada como punto crítico al sur de la urbe porteña, mientras otros cruzaron el estero Salado en lancha. Luego de varios allanamientos y trabajos de inteligencia se logró capturar a 6 personas. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Judicial de Flagrancia, adjunta al cuartel Modelo, donde enfrentan cargos por los delitos de ataque y resistencia y destrucción de bienes del Estado. Lo tienen en el piso un policía ya, a ver. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Privados de libertad elaboran cabinas de desinfección que se usan en los centros de rehabilitación, pero esperan que también puedan servir para otros espacios en todo el país. Los privados de libertad del país quieren seguir aportando con su mano de obra en esta crisis sanitaria por el coronavirus. Y por ello elaboran cabinas de desinfección que esperan que se distribuyan en los centros de rehabilitación del país, como una forma de prevención en estos lugares. Y entonces tuvimos que buscar material. Y teníamos a la mano un compresor, el cual tenía que ser valorado, que tenía que tener unas 60 libras de presión para que pueda funcionar, la pistola de pintar. Entonces tuvimos que ver la idea cómo hacíamos. Entonces hicimos una plataforma en el piso, el cual está compuesto por unas tablas, un cuadro de metal, el que forma un switch. En el Centro de Rehabilitación de Archidona arrancó la implementación. Pero los privados de libertad buscan que este proyecto llegue más adelante no solo a estos espacios, sino que se distribuyan en tiendas, centros de salud o donde se necesite en todo el país. El túnel de definición se le hizo a través de madera dura que hay en el centro.
el cual se le confeccionó de 2 metros por 70 centímetros de ancho y está forrado con plástico transparente. Y a los laterales tiene puesto plástico transparente, pero en tipo de concertinas para que ingresen las personas y puedan salir por el otro lado. Estas cabinas se elaboran en los talleres de los centros de rehabilitación, pero para seguir elaborándolos necesitan donaciones de madera, plástico y artículos de limpieza. Para coordinar la entrega puede contactarse en Facebook al Servicio Integral Ecuador o en Twitter a @snai_s. María Elena Vaca, Medios Públicos. El Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Pichincha negó este lunes por improcedente el pedido de concesión del recurso de habeas corpus planteado por la defensa de Royce Phillips, alias el abuelo, quien fue sentenciado a 25 años y 4 meses de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. El ciudadano estadounidense Royce Phillips permanece detenido desde abril del 2019. En marzo pasado fue condenado a 25 años y 4 meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Alias el abuelo recibió esta condena luego de que la policía y la fiscalía iniciaran una investigación cuando fue hallado el cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años en agosto del 2018, al que se le denominó Caso Carolina. La pesquisa determinó que varias adolescentes eran captadas por jóvenes para luego ser llevadas al departamento de Royce Phillips, alias el abuelo, donde se realizaban fiestas, y las chicas eran filmadas y fotografiadas mientras mantenían relaciones sexuales. Este lunes, el Tribunal Penal de la Corte de Pichincha negó el pedido de habeas corpus con el cual alias el abuelo pretendía salir en libertad. Luego de una audiencia telemática, el Tribunal Penal declaró improcedente dicho recurso, ya que a criterio de los jueces no hubo los justificativos necesarios que determinen violación de derechos constitucionales, como se argumentó en el pedido de habeas corpus. Javier Ceballos, Medios Públicos. Ante los efectos económicos que deja el COVID-19, especialistas en la materia ofrecen recomendaciones para manejar adecuadamente las finanzas personales mientras dura la emergencia. Marilyn es estilista y decidió emprender e invertir en una peluquería a inicios de este año, pero la afectación laboral y financiera a causa de la propagación del COVID-19 le llevó a revisar el impacto de su economía y la de su familia. Hay que seguir costeando arriendo, luz, agua a la comunidad, internet, línea telefónica. Realmente he llegado a pensar en desocupar el local. Una realidad que se repite en un gran porcentaje de la fuerza productiva del país. El gran generador de empleo en la economía ecuatoriana es la microempresa, es la mediana empresa, es aquella empresa asociativa, la pequeña tienda de barrio, el pequeño lugar de cortarse el cabello. Entonces, es necesario asumir un reto distinto, subsistir y adaptarse a las nuevas condiciones, mantener la calma, pensar con cabeza fría y tomar decisiones acorde a la realidad de cada caso es determinante para reducir el impacto de la crisis. Se sugiere, por tanto, organizar su presupuesto. Es importante que seamos totalmente transparentes y tengamos clara la información y registremos, sea mediante una hoja de cálculo en un ordenador, sea en mi agenda personal, en mi teléfono, y yo pueda enlistar cuál va a ser mi ingreso que yo estoy percibiendo en este momento y también enliste mis gastos para hacer una adecuada administración y un equilibrio entre mis finanzas. Realizar compras inteligentes y evitar las llamadas compras hormiga. Priorizar cuáles son mis gastos esenciales de momento y considerar en adquirir ciertos servicios, ciertos productos en mejores épocas. Priorizar el ahorro es otra de las recomendaciones. Es una alternativa que debe sí o sí estar dentro de la familia ecuatoriana. Dentro del presupuesto familiar destinemos un 10%. Si es que puede ser más, mucho mejor. Evaluar las líneas de crédito, reinventarse e incursionar en la economía colaborativa son más opciones. En lugar de intercambiar dinero por un servicio, están intercambiando cosas. Entonces alguien dice, yo estoy en capacidad de dar lecciones de economía. Y del otro lado le dicen, sí, sabe que yo necesito las lecciones de economía, pero estoy en capacidad de entregar arroz porque yo produzco arroz. Entonces está funcionando esto que se conoce dentro de la economía como la economía colaborativa. Y algo fundamental que también se nota en la actitud de Marilyn es mirarse como el ave fénix. Después de la tormenta viene la calma. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Veterinarios aconsejan que no se sobreproteja a los animales domésticos en este tiempo de cuarentena, ya que cuando vuelva a la cotidianidad su ausencia podría ocasionarles problemas. Los animales domésticos como perros y gatos son la compañía ideal de este tiempo en que por la crisis sanitaria muchos permanecen en casa. Los veterinarios creen que los cuidados extremos y sobreprotección a estos animales podría afectarles. Ya que si bien ahorita gracias a la cuarentena nosotros pasamos junto con ellos la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Después de la cuarentena posiblemente ellos vuelvan a estar solos, ¿sí? Y esa falta de contacto con el ser humano puede generar incluso conflictos emocionales, como podemos nosotros ver todo lo que tiene que ver con ansiedad por separación y ese tipo de enfermedades. Por ello, los expertos aconsejan que antes de regresar a su cotidianidad, se establezcan rutinas e independencia que deberán seguir estos animales en casa. Porque en realidad, el rato que nosotros volvamos a la cotidianidad, si él no las hace nuevamente, se va a frustrar. Y si se frustra, puede redirigir con comportamientos no aceptables. Muchas veces se orinan en lugares donde antes no lo hacían, e incluso pueden morder. Este tiempo de cuarentena para los veterinarios ayudó al medio ambiente y por ello fue común observar animales que antes no se los veía en la ciudad. Entonces, esto generalmente se da por un abandono de nicho. Nosotros en realidad, al estar dentro de las casas, al estar en cuarentena, no vamos a nuestro nicho biológico y hace que otra especie en realidad empiece a ocuparla, buscando recursos o en este caso, como se ha observado en tomas a nivel mundial, el mismo hecho de ya no encontrar contaminación en otras zonas hace que muchos peces, otros animalitos aparezcan en zonas donde antes ya no estaban habitadas. Si bien los perros y gatos ayudan a controlar la depresión, ansiedad y estrés, es indispensable evitar la sobreprotección, porque cuando se queden solos en casa, esto podría ocasionarles problemas a su salud. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y es momento de compartir con ustedes los saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si usted quiere enviar un saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 0987 57 16 31. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son su enlace con sus familiares y amigos. Hola, soy Amelia y les quiero hablar sobre mi aprendizaje en tiempo de COVID. Aprendí que tener salud es más importante que tener dinero. A veces no hay internet, pero mi profe, que es tan buena, me llama. Aprendí que envejecer es un regalo de la vida. Aprendí a comer brócoli y ahora siembro mis plantitas. Aprendí a no desperdiciar la comida y a compartir a los que no tienen. Por eso les digo, amen a su familia, hagan los deberes y coman bien. ¡Chao! Hola, amiguitos. Los quiero mucho. Por favor, lávense bien las manos. Las manos con bastante agua y jabón. Y también quédate en casa. ¡Mira, mijín! Tranquilo, amigos. Vamos a ganar la batalla a este coronavirus. Por ti, por tu familia, quédate en casa. Únete a la campaña. Si amas a tu familia, quédate en casa. No arriesgues tu vida, ni la de tu familia, ahora que los tienes con vida.
Revisamos las noticias internacionales. Con casi 1 millón de casos de coronavirus en Estados Unidos y más de 56.000 muertes, algunos estados reabrieron los centros de comercio en los últimos días. En Nueva York se estudia la reapertura por fases de numerosos establecimientos a partir del 15 de mayo. Durante este fin de semana, algunos estados reiniciaron sus actividades comerciales. En las playas de California se registró una considerable afluencia de personas. Lo propio en Georgia, donde también los locales comerciales como peluquerías atendieron al público, como parte de dinamizar la economía. Se estima que en los próximos días abran sus puertas los restaurantes y salas de cine. Asimismo, que a inicios de mayo, cerca de 14 estados volverán a sus actividades. En Nueva York, por ejemplo, uno de los estados con las cifras más altas de contagios de coronavirus, las autoridades toman medidas frente a la reapertura económica que será a partir del 15 de mayo. El gobernador Andrew Cuomo aseguró que en primer lugar abrirá la industria de la construcción y la manufactura, que poseen bajo riesgo de contagio, y en segundo lugar, industrias esenciales con menos riesgos, con 2 semanas de separación entre cada industria para supervisar los efectos. Por su lado, el alcalde Bill de Blasio aseguró que se continuará proporcionando la ayuda necesaria para toda la población y también señaló que protegerá a los empleados sanitarios. Nuestros trabajadores de salud están haciendo un trabajo heroico en nuestros centros de prueba y les debemos cada forma de protección posible. Blasio destacó que cada vez se aumentan los centros para realizar las pruebas de COVID, con el objetivo de que cada paciente pueda efectuar la toma de sus propias muestras. Esta metodología se implementará en la red hospitalaria en los próximos días y se podrán hacer de 15 a 20 exámenes por hora. Con el autoexamen les daremos alivio y vamos a seguir ampliando la capacidad de hacer pruebas para más neoyorquinos. Cada día estamos poniendo más piezas en lugar para lo que viene. Y mi promesa a los neoyorquinos es que vamos a estar preparados. Otro alivio para los afectados por el coronavirus es la aprobación de $484 mil millones por parte de la Cámara de Representantes para ayudar a hospitales, pequeñas y medianas empresas. Con este segundo paquete económico, a la fecha se contabilizan cerca de $3 billones para paliar la crisis que ha dejado el COVID-19 en Estados Unidos. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y la disminución en el número de contagios y fallecidos a causa del COVID-19 incentiva medidas menos estrictas en varias naciones europeas que permiten la reactivación de actividades comerciales y de esparcimiento. Poco a poco, las medidas de confinamiento se vuelven menos estrictas en varios países europeos. En España, por ejemplo, los niños pueden salir nuevamente a jugar acompañados por un adulto luego de 7 semanas de estricta cuarentena. Esta acción también permitirá al gobierno desarrollar un estudio epidemiológico a 36.000 familias para conocer cómo se transmite el virus a nivel comunitario y cuál es la afectación a las personas según su edad y sexo en las diferentes provincias. Pero España no es el único país europeo en relajar las medidas. Italia, otra de las naciones con mayor afectación en Europa, anunció que el 4 de mayo finalizará parte de las restricciones de confinamiento. Se reanudarán la producción industrial y las obras de construcción y se abrirán los parques, aunque las reuniones masivas seguirán prohibidas. En Suiza, la mayoría de comercios están activos. Allí el distanciamiento social es obligatorio, así como el uso de mascarillas y gel desinfectante. Mientras que en Noruega, después de 6 semanas sin clase, los niños de entre 6 y 10 años retornaron al colegio. Además, en la República Checa, algunos comercios con una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados, como tiendas de ropa o librerías, reabrieron sus puertas. No obstante, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael J. Ryan, advirtió este lunes que levantar el confinamiento de forma precipitada podría tener un mayor impacto en la economía, por lo que recomendó aprender de las experiencias de cada país y que exista una comunicación global. Coralía Pérez, Medios Públicos.
Aquí finalizamos esta emisión de Telediario. Gracias como siempre por su preferencia. Recuerde que es importante que permanezca en su casa y que también haga las medidas biomédicas en su hogar con su familia. Lávese las manos y desinféctelas todo el tiempo.